Yo voy a poner este abaniquito para allá. El Señor prometió escuchar la oración donde dos de vosotros se pongan de acuerdo acerca de cualquier cosa que le pidan al Padre, les va a ser hecho. Amén. Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Estamos aquí en tu casa. Señor, hemos venido, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Estamos conscientes, seguros, de que tu palabra no vuelve a ti vacía, que también nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a fortalecer. Y va a ser la obra para la cual tú la enviaste. Queremos crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Queremos amarlo más y necesitamos crecer en sabiduría. Aumentanos la fe, dijeron tus discípulos, y es una oración que también tenemos nosotros en estos tiempos como cristianos, que nuestra fe sea cada día más fuerte y más grande. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo del Señor, ya la habita en nuestro corazón, pero queremos pedirte, Señor, que Él actúe en lo que vamos a escuchar, para que sea iluminado, como decía el apóstol Pablo, nuestro entendimiento con la revelación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Siéntase como en su casa. Amén. ¿Cuánto los bendijo que hoy el hermano Aarón ministrara, dirigiera la alabanza? Qué impresionante, qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Buen discípulo mío para cantar. Gloria a Dios. Bien, hermanitos, vamos a entrar a la predicación para que usted preste atención sobre lo que vamos a estar hablando, de lo que vamos a predicar. Ustedes pueden ver la pantalla y se dan cuenta de lo que trataría la predicación para el día de hoy. Dice así, hermanos, por favor, una vida, ¿para qué? Para vivirla. Gloria a Dios, todos tenemos esta bendición. Dios nos ha dado una vida para vivirla, pero la pregunta es, dígale que está a la par, ¿y cómo la vivimos? Amén. Todos tenemos una vida regalada por Dios, gloria a Dios por eso, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa vida? ¿Cómo la vives? Amén. Entonces de esto vamos a estar hablando hoy. Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. Vamos a estar tocando para introducir ciertos pasajes bíblicos para comparar lo que dice la palabra de Dios versus la gente de lo que opina acerca de la vida. Entonces, lo primero es Hebreos 9:27. Dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Entonces toda la gente vive una vez para morir, una sola vez. Después de esto, ¿qué sigue? El juicio. No es que tenemos, como los que creen en la reencarnación, varias vidas y que entonces volvemos de nuevo, morimos y volvemos otra vez a otra vida. No. Bíblicamente es, tú tienes una vida, mueres y se terminó. Amén. Esa existencia terrenal. Salmo 103, 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció,
y su lugar no la conocerá más. Eso dice la palabra de Dios acerca de la existencia terrenal, acerca de lo que es nuestra vida. ¿Cuántos han escuchado decir lo siguiente? A nivel secular, la gente opina acerca de la vida y dicen cosas como estas. Dice, la vida se vive una vez, así que hay que disfrutarla. ¿Alguna vez ustedes escucharon ese dicho? Sobre todo, ¿quiénes son los que dicen a veces ese dicho? A veces la etapa, cuando la gente está experimentando la juventud, se dan una licencia para decir, no, hombre, la vida solo se vive una vez, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla a lo máximo, no me puedo perder de nada. Eso es lo que la gente opina afuera en la calle. Ustedes están viendo que son dos concepciones diferentes. Una es la concepción de cómo Dios ve las cosas y otra cómo la gente afuera ve las cosas. Popularmente cómo la gente ve la vida, ¿verdad? Usted y yo y la gente que está en este mundo, escuchen bien, iglesia, puede decidir vivir la vida a su manera o puede vivir esta vida tan breve, tan corta, de la manera de Dios. ¿Está bien, hermanos? O tú vives la vida a como se te antoja, o tú vives tu vida a la manera que Dios nos ha establecido. Escuchen, si vivimos la vida, jóvenes, si usted vive la vida a su antojo, si usted vive la vida a como usted quiera, usted lo va a estar haciendo en base a experiencias y lo que se llama ensayo y error. ¿Escucharon? Ensayo y error. Entonces voy a vivir mi vida y de mis experiencias voy a sacar lecciones para saber cómo debo de vivir. El asunto de esto es que hay gente que, hermanos, nunca aprende de sus malas experiencias. He escuchado decir personas, el hombre, el ser humano es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Usted lo ha escuchado posiblemente. Y resulta que la gente también dice, hablando, como dice uno, cuando uno señala a los demás y no ve que también hay dedos señalándolo a uno, uno dice, usted sabe, hay gente que no aprende nunca, ni llevando palo aprenden. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros somos ese tipo de personas también. Cada etapa de la vida, hermanos amados, no solo, vamos a decirlo así, cada etapa de la bendición de Dios de recibir una vida es tan diferente, y lo sabemos, que aunque sepamos, muchas veces no entendemos y vamos quemando cada una de las etapas de nuestro desarrollo como seres humanos viviendo y vamos pasando de una etapa, infancia, a otra, juventud, juventud, a adultez, adultez, a vejez. Y si ustedes se dan cuenta, vamos pasando por las etapas solo viviéndolas. No somos a veces capaces de darnos cuenta la etapa en la que estamos y casi como que uno pasa de una etapa a otra de una forma imperceptible. Cuando nos damos cuenta éramos unos niños
Cuando ya me di cuenta, ya los pantalones cortos ya no me quedan y ahora me ponen pantalones largos, Darrell, como la foto que vi que su mamá puso, que qué lindo se veía usted cuando era más chiquito, ¿verdad? Y tal vez tu mamá le decía, no quiero sonrojarlo, pero decía mi bebé. Pero así son todos, aquí no se preocupe. Todos los papás siempre lo van a ver a uno como su bebé o su niña, su niño. Pero dice la palabra del Señor, vean que es así, ese crecimiento imperceptible y esa etapa que vamos pasando de una a otra, que 1 Corintios 13-11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y así, todos nosotros una vez fuimos niños, algunos todavía son jóvenes, algunos son adultos acá y otros están en la etapa del ocaso de sus vidas. Cada etapa es especial y trae lo suyo. Para usted, ¿cuál fue la etapa más linda que usted recuerda de su vida? No le puedo decir que para todos es lo mismo, porque he escuchado de algunos que para algunos decir, ay, la etapa más linda que yo recuerdo de mi vida fue cuando yo era un niño. Todo me lo daban, me chineaban, me amaban, disfrutaba, me daban juguetes, me llevaban a pasear. Hay gente que puede decir eso, pero no todos pueden decir eso, porque hay algunos que han vivido una infancia muy diferente. Algunos una infancia muy dura. Pero tal vez algunos pueden llegar a decir aquí, bueno, para mí la etapa más linda que yo he tenido y que yo recuerdo, que yo la guardo en mi corazón, es mi juventud. Cuando estaba en el cole, qué chiva cuando yo estaba en el cole, me acuerdo. Cómo disfrutaba esa etapa de la juventud. Eh, Aquí todavía tenemos jóvenes que estaban viviendo esa etapa. Hay otras personas que dicen, no, es que para mí la etapa más bonita que yo tengo de recuerdos es ya cuando ya yo crecí, maduré, ya me hice una persona responsable y adulta y ya soy diferente. No sé, hay personas que pueden decir que le gusta la etapa de la jubilación o la etapa en que ya están mayores, que ya descansaron de criar hijos, que ya se sienten más tranquilos, ya no tienen tantas preocupaciones como antes, ya pagaron deudas o lo que sea, y ahora le toca reposar. No todas las abuelas pueden decir lo mismo. Gloria a Dios. Bueno, pero resulta que, así le digo, no sé cuál es la época que usted recuerda con más agrado. O si tal vez ni ha pensado en eso. Pero quiero decirle que la vida es un regalo muy maravilloso. Es un regalo que le da Dios a usted. O sea, sinceramente, a veces no estamos en el entendimiento que la vida Dios nos las da como una bendición, como un regalo. Lo que pasa es que no sabemos apreciarla, que muchas veces solamente recibimos la vida. Yo no pedí venir a este mundo, sencillamente mis papás me trajeron y estoy viviendo la vida. Y muchos viven la vida solamente para sobrevivir, otros por intuición, ahí, a como sea, me la voy jugando para salir adelante en la vida. No tengo tiempo para decir que la vida es bella como sale en aquella película. No tengo tiempo para decir que la vida es algo hermoso para disfrutarla y porque se va. Hay personas que sencillamente viven solamente para subsistir o sobrevivir. He escuchado a gente que habla y critica la vida que les ha tocado. Hay gente que ha dicho acerca de la vida que le tocó vivir
y dicen como viendo al cielo como un reclamo, para mí la vida es injusta, porque hay unos que viven bien y otros que vivimos tan mal. ¿Ha escuchado personas que dicen eso, hermanos? ¿O no? Gente que reclama y critica la vida. Otros, cuando hablan de la vida, dice, si usted supiera por lo que yo he pasado, la vida para mí es tan dura que solamente me ha dado espinas y cardos. Solo tengo recuerdos dolorosos de esta vida. Otros, viendo a gente por allá, dice, cuando ven a una persona así, un día vieron a un familiar mío y la vieron así, dice, wow, ¿cómo está esa persona? De verdad que la vida la ha maltratado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero hay personas que piensan que la vida es hermosa, que la vida es bella, que la vida es color de rosa. No los critico porque tal vez esa es la forma en que ellos viven su vida. Pero cuando hablamos de la vida, yo les he hablado ahorita de la vida, les estoy hablando como de una forma muy impersonal. La vida aquí, la vida allá, ¿verdad, hermanos? Otros no dicen la vida, otros dicen el universo. Se ponen como muy místicos, ¿verdad? Pero la Biblia tiene mucho que decir sobre la vida. Lean San Juan 1:4. Dice San Juan 1:4, hablando del verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En él estaba qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. San Juan 14:6, que yo sé que se lo saben de memoria, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también dijo que era ¿qué? La vida. Amén. Y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También cuando el Señor resucita a Lázaro, sale él diciendo esta expresión en San Juan 11:25. Vea lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primera Juan 5:11-12. También siguiendo hablando de la vida, la Biblia tiene mucho que decir de la vida. Y dice, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. ¿Y qué dice? Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, cuando hablamos de la vida, la Biblia no habla de la vida en una forma impersonal, como algo muy general o algo vago, abstracto, sino que la Biblia habla que la vida es algo personal y que cuando hablamos de la vida tenemos que referirnos al mismo autor de la vida, creador de la vida, sustentador de la vida y quien es la vida y es Teos, diga conmigo, Cristo. Amén. Entonces, dice Jesús, San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y dice el Señor, ¿pero qué? Yo he venido para que tengan, dígale que está a la par, dice el Señor, para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan ¿cómo? ¿Qué quiere el Señor? Dice, en abundancia. Gloria a Dios. Usted tiene que decidir si usted va a vivir la vida con Dios o usted va a vivir su existencia, el regalo de la vida terrenal que el Señor le ha dado
¿Con Dios o sin Dios? Dios tiene para nosotros hoy, escuche bien, en nuestra existencia, en las etapas que tenemos de nuestra vida, Dios tiene una palabra. Y hoy vamos a descubrir esa palabra que Dios tiene para cada una de las etapas de las cuales nosotros vivimos. En primer lugar, ¿cuál es la etapa de inicio del ser humano? La niñez. Y es la etapa que vamos a estar tratando, dice, para cuando somos niños, el Señor nos tiene una palabra. Busquen por favor Proverbios 22, versículo 26. Proverbios 22, 6. Esta es la palabra que Dios tiene para la etapa de la niñez y que hoy vamos a estar diciendo. Cuando lo tienen ustedes, dicen un amén. No solamente la que está acá proyectada. ¿Listos, hermanos? Dice, instruye al niño en su camino. Y cuando, ¿qué dice la palabra? Fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Ahora se lo voy a leer en otra traducción más popular. Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Yo estaba estudiando historia del cristianismo. Y una de las cosas, a mí me dio historia del cristianismo, un profesor conocido aquí en Costa Rica como un gran historiador, es la materia que él daba, historia del cristianismo, y él se llama Juan Kessler. Ya está en la presencia del Señor. Juan Kessler, un holandés. Entonces, estudiando de la historia del cristianismo, él trajo una verdad. Vea la verdad que trajo. Nosotros hemos agarrado este pasaje, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, para usarlo para la escuela dominical. Para decirle hay que instruir al niño en los caminos del Señor. Pero esto es un principio bíblico que lo que quiere decir es que el niño en las etapas más tempranas, el ser humano en las etapas más tempranas, cuando es apenas un infante, un niño, resulta que está tan asertivo a recibir todas las enseñanzas que se le están dando con autoridad, que se quedan grabadas en su corazón y hermanos las va a llevar, aun cuando fuere viejo, no se apartará de esas enseñanzas. Y decía este hermano Juan Kessler, escuchando yo sobre sus enseñanzas, decía que, y yo no lo sabía, decía, usted sabe que cuando el protestantismo llegó, empezó a surgir y a crecer y a estar en boga, fue perdiendo ciertos sectores de la Europa de esa época, y resulta que, por ejemplo, lugares como Alemania y otros lugares así, hermanos, se fueron volcando hacia el protestantismo y entonces perdió la Iglesia Católica la influencia sobre estas regiones, sobre estas naciones, y entonces la Iglesia Católica se estaba preocupando de cómo iban a hacer para que la gente no pasara de ser católica a protestante o evangélica. Entonces, ¿sabe qué empezaron a hacer? Vea la idea. ¿Cuántos han escuchado del catecismo? Levante la mano los que han escuchado del catecismo, la primera comunión, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante, pero también terrible idea, por decirlo por qué, porque a alguien se le ocurrió decir, si agarramos a los niños desde pequeños y les adoctrinamos para que sean de la religión católica, vamos a hacer que cuando ellos sean adultos, entonces ya no van a dejar la Iglesia Católica, porque su corazón desde pequeño se le inculcó ser católico. Y entonces empezaron a dar esto del catecismo para que los niños fueran formados en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, hoy por hoy, ya que hemos pasado tantos años después de haber hecho esta decisión de dar el catecismo y todo esto, ¿saben, hermanos? Hoy tenemos personas que son católicas y si usted le pregunta por qué es católico, muchas veces no saben por qué responderlo, sino porque es
por tradición. ¿Verdad que sí? Por tradición. Son leales, fieles. Hermanos, si no quieren dejar su religión católica, ¿por qué? Porque desde pequeñitos se les instruyó a ser católicos. Y todo lo que, las diferentes doctrinas que sigue la Iglesia Católica. Entonces, así fue como ellos aprovecharon este principio de instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Entonces, sabemos que esta estrategia para ellos fue y les ha funcionado. Pero para nosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor acerca de esa etapa de la niñez? Ya no somos niños, pero vienen niños creciendo. Debemos hacer lo siguiente, iglesia, escúcheme bien. Somos los encargados, los llamados a enseñarle a la gente, a los niños, la existencia de Dios. Amén. La existencia de Dios, a amarlo, a respetarlo y a conocerlo personalmente, las enseñanzas de la palabra de Dios. Es nuestra obligación y nuestro deber instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay aquí muchas personas, creo, que en algún momento recordarán que cuando fueron niños fueron llevados a las iglesias por su abuela a la escuela dominical y hoy recuerdan con mucha gratitud que alguien se preocupó en su familia de que usted buscara las cosas del Señor cuando era niño. Amén. Una vez había un amigo mío estudiando medicina en la UCR, novio de una de mis cuñadas y una persona muy especial, muy maravillosa, muy noble, de todo. Me acuerdo de él, muy buena gente, la verdad. Pero resulta que yo le decía a él, le decía que si él creía en Dios, que si tenía conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo, yo no creo en Dios. Dice, yo no creo en Dios. Pero no me tome a mal, no me tome a mal. Yo no creo en Dios por el hecho de que no como ustedes, que ustedes alguien les enseñó desde pequeños a tener y a creer en que Dios es real y que Dios existe, creador de todas las cosas. Mi papá, mi mamá nunca me educaron a mí a creer en Dios. Nunca me dijeron que había un Dios. Entonces yo crecí sin ningún tipo de percepción al respecto, de entendimiento, de relación, de que Dios, de que había un ser supremo. Y me dice, ¿y sabe qué? Yo los admiro a los que pueden creer en Dios porque yo quisiera, pero en mi ser cognitivo dice, no puedo tener ese entendimiento de quién es Dios o cómo es Dios, porque nunca se tomaron la tarea de llevarme ni a la iglesia católica, ni evangélica, ni ellos vivían, mis papás vivían, en otras palabras, sin Dios en su boca ni en sus vidas para nada. Y hermanos, quiero decirles que Dios no es una idea, Dios no es un invento humano. Algunos han dicho en esta época que Dios es sencillamente un invento de la sociedad o de las culturas para creer de que hay un ser que los cuida, los protege o los castiga para traer orden, pero que es una invención del ser humano. Pero no hay tal cosa como la existencia de Dios. Es lo que la gente sin Dios, ellos opinan que Dios no es real. Pero hermanos, no es una invención humana, no es una idea. Dios es real, Dios es verdadero, Dios existe. Y la bendición que nosotros tenemos de tener una relación personal con Él es una gran bendición. Por eso, entre más temprano entremos en contacto
con Él es mejor para nosotros. Yo tengo una obligación de ser abuelo. Ya soy abuelo, llegué a ser abuelo, gloria a Dios, a esta edad. Yo tenía temor de que me llegara y que luego me dijeran, abuelo, yo sé que es muy bonito, pero yo decía, también son responsabilidades. Y ya con la responsabilidad que tengo de Ignacio, como abuelo, le he dicho a Raquel que es mutua, de enseñarle no solamente lo que se ve, que le ponemos YouTube para entretenerlo, sino empezar a ¿qué? A enseñarle las historias bíblicas de la palabra de Dios. Ahora es el momento de enseñarlo a buscar de Dios, a amar a Dios, hermanos, a conocer a Dios desde la temprana edad. Amén, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Enseñarles a ellos que en esta vida, escuche bien, hay leyes, y que las leyes se obedecen y se respetan. Que si no las obedecemos, para eso está la justicia humana. Pero igual hay leyes que son invisibles, que son espirituales, igual dignas de respeto, porque son dadas por Dios, y que si no las obedecemos y nos sujetamos a ellas, si no nos llegamos a entender con estas leyes y hacemos los que se nos venga en gana, vamos a vivir en esta vida así, hermanos, como no en armonía, sino más bien en contra de la armonía y de las leyes naturales que Dios dejó y estableció a nivel visible e invisible. La gente que se atreve a desafiar la vida desde tempranas edades, ya sabemos cómo terminan. Yo sé que, hermanos, en estos tiempos y también en tiempos para atrás, vamos a decir, desde Einstein, que trajo la teoría de la relatividad, diciendo que todo es relativo, el ser humano metió esta corriente de pensamiento en la gente, en la cultura, y ahora dicen, el bien y el mal es relativo. El aborto, ¿es bueno o es malo? ¿Es permitido o no? Eso es relativo. Todo es relativo para la gente. ¿Escucharon bien? No hay blanco y negro. O sea, depende de la persona. Entonces todo es relativo, no hay autoridad, no hay quien tiene la última palabra. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un Dios que está sentado en el trono, que Él gobierna, que Él manda y que Él tiene la última palabra. Y que al último tendremos que darle cuenta por lo que hemos hecho. Y hermanos, si nos vamos a dar cuenta que este universo, hermanos, todo funciona de acuerdo al plan de Dios y al sistema de Dios, y lo que está en contra de la voluntad de Dios, hermanos, va a estar revelándose y va a ser quebrantado. Por eso encontramos a muchas personas, hermanos, que están luchando contra todo y todos y son quebrantados. La vida no funciona a la manera de ellos. Solo hay una manera que funcione la vida y es conforme a Cristo y punto. Amén, hermanos. Pero la gente que está sin Cristo no quiere creer la autoridad de lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿cómo están viviendo? Estamos diciendo, son rebeldes sin causas. Rebeldes sin causa que no escuchan a la vida. Y la vida está hablando, y la vida está hablando fuerte. Y no quieren escuchar a lo que la vida les pide a ellos, y ellos le demandan a la vida cómo es que la vida debería de apoyarlos, cuando la vida es la que manda, y nosotros somos los que tenemos que aprender a sujetarnos a lo que dice la vida. ¿Cuántos dicen un amén? No sé si me captaron, espero que sí, amén. Dice la palabra en Deuteronomio 30, al 15 al 16, y lo pongo más claro cuando dice aquí, mira, yo he puesto delante hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que ¿qué? Léalo bien, ¿para que qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio 30, del 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues ¿qué? ¿Qué tenemos que escoger? La vida, para que vivas tú y tu descendencia
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Amén. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. No le estamos imponiendo a los niños, hermanos, una forma de vivir impuesta. Escuché, hermanos, a un papá conocido mío, familiar y todo decir: en mi casa no permito que le hablen de ninguna religión a mis hijos, ni de Dios, ni de orar, ni de nada. Y estaban trayendo a una empleada cristiana que estaba ayudándoles a ellos a orar por los alimentos antes de que los comieran. Ella los servía y dice: vamos a orar. Cuando la pescó, él se enojó y la regañó y le dijo: no permito que en mi casa se hable de Dios. Cuando ellos tengan capacidad de decisión, entonces que decidan si quieren creer en Dios o no. Pero mientras estén niños, no se les va a inculcar nada. Ya cuando sean adultos, ellos verán qué quieren hacer. Pero en mi casa no se les inculca nada. Y quiero decirles que no se le estamos imponiendo a ellos. Cuando usted y yo le enseñamos a un niño lo que la palabra de Dios dice, de la existencia de Dios y los mandamientos de Dios que dan vida, le estamos haciendo un bien. No le estamos haciendo un mal. Le estamos enseñando a ese niño a ser responsable delante de una autoridad suprema, y le estamos enseñando a ese niño, hermanos, que cada uno de nosotros debe descubrir, entender que hay leyes que te benefician o te castigan, y es preferible entender las leyes de Dios que estar en contra de las leyes de Dios. Amén. Papá, el Señor te está hablando. El mundo cuestiona la existencia de Dios, cuestiona la Biblia, las enseñanzas y las verdades que ella declara. Pero, hermanos, este libro es vida para nosotros, porque es la palabra de Dios. Se dice, hermanos, que hubo una vez un naufragio. Un barco naufragó y encalló en una isla. Allá, hermanos, en una isla apartada, allá, hermanos, lejana, perdida en el océano. Y, hermanos, esas personas, cuando se dieron cuenta que cayeron ahí, hermanos, empezaron a cada uno a tomar todo lo que podía de provisiones y a acapararse de las provisiones del barco y a sobrevivir. Y dice: sálvese quien pueda. Y, hermanos, cada uno vivía egoístamente. Cuando se fueron acabando las provisiones, ¿qué creen que pasó? Empezaron a reclamar las provisiones, los que tenían aún provisiones. Y aquello desató que, hermanos, por el deseo de sobrevivir y, hermanos, y buscar comida y estar bien, hermanos, se empezaron a riñas, los pleitos y los asesinatos, al punto que casi se exterminan los que quedaron de sobrevivientes de ese naufragio. Y cuando, hermanos, murieron muchos peleando por la comida, ya hicieron una tregua a los que quedaron vivos. Dice: no podemos seguir matándonos por la comida, tenemos que hacer algo. Y, hermanos, dijeron: vamos a hacer algo diferente. Y de verdad ellos hicieron algo diferente. Hermanos, pasaron los años y no pasaba ningún barco por ahí. Ellos, hermanos, siguieron desarrollando una forma de vivir. Cuando llegó por fin un barco y los rescató, llegó hasta esa isla y los halló. Ustedes son los sobrevivientes de ese barco, de ese naufragio. Sí, somos nosotros. Y, hermanos, y las personas que llegaron de ese barco a salvarlos, vieron que estaban muy bien, pero muy bien. Tenían, hermanos, habían sembrado, hermanos, tenían casas y tenían prácticamente lo que se llama una sociedad perfecta. Había armonía entre ellos, no había cárceles, no había hospitales. Hermanos, todos se amaban y se respetaban los unos a los otros. Y les dijeron: ¿cómo puede ser posible que ustedes lograran esto? Y ellos le contaron la experiencia que habían tenido cuando se mataron los unos a los otros. Y entonces dijeron: pero aprendimos algo. Aprendimos que así no se puede vivir. ¿Y cómo hicieron para lograr esto? Y dice: encontramos entre todas las cosas que había en el barco, encontramos una Biblia. Y decidimos vivir conforme a este libro.
obedecer las leyes que tiene este libro. Decidimos que nos íbamos a guiar por cada una de las cosas que dice este libro. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? Da como resultado que cuando le hacemos caso a Dios, las cosas funcionan. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Instruye al niño, es tu deber. Y le voy a decir algo. ¿A dónde están los papás? Los que son papás acá. No deje la educación de su hijo en manos de otros, en manos de extraños, en manos de una maestra, en manos del Estado. Y usted diga, yo le entrego tantas horas a mi hijo a la escuela para que ellos me lo eduquen. Hermanos, el Señor dice que el responsable de cuidar a sus hijos, de instruirles, eres tú. ¿Sabe qué pasó con las famosas, lo que estaba enseñando el Ministerio de Educación sobre la ideología de género? Que se levantaron muchos papás y dijeron, yo no quiero que mis hijos estén recibiendo esa basura. Y sabe que levantaron una voz diciendo, a mis hijos los educo yo. ¿Cuántos dicen un amén? Eso dijeron eso, a mis hijos los educo yo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Haga bien su trabajo. Es la palabra que Dios tiene para la etapa de la niñez, pero también hay una palabra que Dios tiene para la etapa de la juventud. Así que busquen Eclesiastés 12 del 1 al 7. Aleluya. Dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes que vengan, oiga, antes que vengan, porque van a llegar los días malos, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, es decir, cuando nuestros ojos ya pierden ¿qué? La capacidad de que puedan ver como veían antes. Dice, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas de la casa? Los brazos. Se encorvarán los hombres fuertes, esas piernas. ¿Qué dice la palabra? Y cesarán las muelas, porque han ¿qué? Disminuido. Tus muelas, tus dientes se van gastando. ¿Qué dice la palabra? Y oscurecerán los que miran por las ventanas. Los ojos, las puertas de afuera se cerrarán, tus oídos por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas y aquella voz dulce que tenías ya no es la misma. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, está hablando del corazón, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Jóvenes, ustedes creen que toda la vida van a ser jóvenes, pero la sentencia para cada ser humano es, vean a los jóvenes, identifíquelos en esta iglesia. Daniel, no está usted, perdón. Pablito, vean a los jóvenes, ¿son buenos mozos aquí o no? ¿Las muchachas se ven bellas o no? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero toda esa belleza y toda esa hermosura, les guste o no les guste, es una sentencia. Se perderá. Tus fuerzas te dejarán. Los que están mayores o los que estamos entrando ya hacia esas etapas, sabemos que hemos cambiado mucho, que no somos iguales. Gloria a Dios porque hemos llegado a tener canas. Gloria a Dios por todo lo que hemos vivido. Muchas personas no han tenido este privilegio. Pero déjeme decirle,
que nos guste o no nos guste, para allá vamos todos. Lo que dice el libro de Eclesiastés. Amén. Y Dios te dice, joven, es tiempo de buscar de Dios ahora. Entre más joven busques a Dios, es mejor para ti. Te evitará muchos dolores, te evitará malas decisiones, te evitará malas experiencias. Debes saber, joven, lo siguiente, que la mayoría de muchachos hoy no quieren buscar de Dios. ¿Escucharon bien? La mayoría, vaya a un colegio, vaya a los barrios, vaya donde usted vea jóvenes, un mall, una plaza de fútbol, un lugar de gimnasio. Vaya, hermanos, y usted verá, no quieren buscar a Dios. La gente joven, muchos no quieren buscar a Dios. La mayoría no los quieren buscar a Dios. Porque muchos quieren vivir su vida a su manera y a su antojo. Y muchos correrán a buscar lo que nosotros conocemos en la Biblia como el pecado, lo malo o lo prohibido. Y saben, hermanos, que ese tipo de personas, la mayoría van a malgastar la bendición de la salud y de los años de la juventud viviendo perdidamente. La Biblia habla en el libro de Lucas capítulo 15 del 11 al 13, pero nada más leo la última parte. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, que era joven, se entiende, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Escucharon, hermanos? Así se desperdicia una vida. ¿Viviendo cómo? Perdidamente. Sí, hermanos. Hubieron jóvenes que yo veo afuera. Y cuando yo veo a esos muchachos, ¿cuántas veces les hablaba? Busquen de Dios. Los invité a qué actividades de la iglesia cuando eran niños. Y decidieron más por el mundo que por buscar de Dios. Y vieras qué tristeza verlos, que algunos son como si fueran muertos en vida, piedreros, indigentes, andan en las calles. ¿Sabe que muchos de ellos decían, jugando de muy valientes, a mí no me va a pasar, yo controlo el vicio, a mí la droga no me va a dominar, yo sé cuándo parar? No, Señor, está muy equivocado, está muy equivocado. La gente no tiene ese dominio. Es mejor que Cristo lo gobierne a uno, que Cristo lo domine a uno, y no que el pecado lo gobierne. Porque luego, ¿sabe qué, hermanos? Le da a uno tristeza ver a gente, amigos de nosotros, que están hoy, hermanos, se han destruido a sí mismos, han desgraciado su vida, viviendo perdidamente, porque no hicieron caso. Acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. ¿Qué dice los Salmos? 119 del 9 al 11 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿A quién le importa limpiar su camino? Al que es sabio y sensato. Amén. Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme, dice el salmista, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este joven entendió que lo mejor para su vida era ¿qué? Hermanos, limpiar su camino, apartarse del pecado. Y la única forma de apartarse del pecado es acordándose de Dios en la etapa de su juventud. La etapa de la juventud es fascinante, es emocionante, hay sueños, hay bríos, hay emociones a raudal. Se quiere tener muchas experiencias, pero cuando nos damos cuenta, es como cuando usted ha pagado, ¿cuántos les gusta ir a un parque de diversiones o cuando van a Zapote y que usted hace una fila larguísima? Y para montarse en una montaña rusa o en Atagada o en lo que usted sea. Y hermanos, cuando usted por fin llega, y hermanos, y se monta, usted está todo feliz. Pero cuando se da cuenta que, hermanos, las emociones, es cierto, se las prometieron. Y esa vuelta, si esa
rueda Chicago o la montaña rusa para arriba y para abajo. Pero cuando usted se dio cuenta, se acabó. ¿Y usted qué es lo que dice? ¿Cómo tan rápido y tan caro y tanta fila? ¿Es verdad o no? Así igualito se va la vida de la juventud. Te montas en la montaña rusa de tu vida y cuando te das cuenta, hermanos, se acabó y eres un adulto. Se acabó y tienes, no sé, un chorro de hijos. Y un montón de pagos y responsabilidades. Lo mejor que puedes hacer es vivir esta etapa, se lo voy a decir, joven, de la mano de Dios. Escuche bien. Lo mejor de lo mejor que a usted le puede pasar es agarrarse ahora de la mano de Dios. Amén. Si no, hermanos, tendrás que arrepentirte de algunos o muchos errores que vas a cometer en tu vida por no haber buscado de Dios. No le haga caso a los que dicen que buscar de Dios significa que usted se va a perder de lo mejor de esta vida. Eso no es cierto. ¿Escucharon bien, hermanos? Hay gente que le dice así, bueno, yo creo que aquí no hay nadie come cuento, pero hay gente que le dice para que usted pruebe un vicio, un placer, conozca esto, conozca lo otro, le dice, no sea tan aburrido. ¿Ah? ¿Qué es que la religión no se lo permite? ¿Ah? Que el pastor se va a enojar, se va a dar cuenta, lo va a poner en disciplina. Hermanos, le voy a decir esto. La gente le dice eso a usted para decir, se va a perder lo mejor de la vida. Eso no es cierto. Lo mejor de la vida. Alguien llegó y dijo, ¿para qué comer langosta en el infierno? En otras palabras, lo dejo ahí pensando mejor. Cristo es quien les da verdadero significado a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿escucharon bien? Mientras la gente anda investigando qué los puede llenar, prueba a Cristo y te darás cuenta que Él sacia la sed más profunda del corazón del joven. Recíbalo. Amén. Él te da un propósito para tu vida. Él te va a guiar y te va a pasar de etapa en etapa con su gracia, su misericordia y su poder. ¿Lo cree? Hay jóvenes en la Biblia que sirven de ejemplo de que se agarraron de Dios. Y saben, hermanos, Dios estuvo con ellos porque ellos estuvieron con Dios. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno ¿de qué? Que ardía 7 veces, pero no se quemaron porque Dios estaba con ellos. Pero ¿por qué es que Dios estaba con ellos? Porque ellos estaban con Dios. ¿Lo reciben, jóvenes? Por eso tenemos a personas como José, como Daniel, como David, como Timoteo, como Samuel, que nos dan un ejemplo, que no somos el promedio, que usted es especial y que usted es diferente. José era especial porque Dios estaba con él, porque todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Hermanos, tú eres más allá del promedio común. Tú eres diferente, tú no eres mediocre. Tú te vas a salir de ¿dónde va la gente? Para donde va San Vicente. No, yo voy para donde va Cristo. ¿Lo recibe, joven? ¿Quién es el más vivo de la clase? ¿Quién es el más vivillo de la clase? ¿El que hace todo lo que los demás hacen o el que hace algo diferente? Tú estás marcado para hacer algo diferente. Sigue a Cristo. Josué, sigue a Cristo. Tú estás marcado para ser alguien diferente. Sigue a Cristo. Hermanos, por favor, dicen que los jóvenes tienen que tomar 3 decisiones importantes. Yo sé que se ha alargado, pero hermanos, reciba esta palabra. Los jóvenes tienen que tomar 3 decisiones muy importantes para su vida. Una es cuál va a ser la profesión o el trabajo que los va a mantener para su subsistencia. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué profesión voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? La segunda decisión que tienen que tomar, ¿dónde están los jóvenes? ¿Me están poniendo atención? Es decidir
¿Quién va a ser el compañero o la compañera con quien se va a casar y va a vivir el resto de su vida? Esa es una gran decisión y muy responsable para tomar. ¿Escucharon, hermanos? No se vayan solo por lo bonito. No, lo bonito también es importante, pero no se vayan solo por lo bonito, dije. Y la tercera cosa es, ¿qué tipo de filosofía me va a hacer a mí vivir? Dicen las personas que estudian el comportamiento humano, pero no es filosofía. Nosotros no estamos buscando una filosofía que diga, así yo creo y así yo vivo. Y esas son mis convicciones. Nosotros nos dejamos enseñar y gobernar por Dios. Y mi filosofía es, diga conmigo, el cristianismo. Vivir según los términos y las enseñanzas dadas por Dios en la Biblia, las que Jesús nos enseñó. Amén. ¿Lo reciben? ¿A dónde están los hermanos maduros? Aquí. Levanten los que están maduros. No se deje llevar por la edad. ¿Por qué? Vea Salmos 90 al 12. Es la palabra que Dios tiene para los maduros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Los años que han pasado versus los años que vendrán. Por eso se llama, hermanos, sabiduría. Porque ya las personas que han llegado a cierta etapa dicen, vuelvo a ver para atrás y dice, uy, todo lo que ya he quemado de años. Pero sabe que cuando vuelvo a ver para adelante, si Dios me da vida, todavía lo que me queda, todavía estoy a mitad del camino. Algunos pueden decir eso. ¿Seré yo, Señor? ¿Dani? ¿Seré yo, Señor? Entonces, solo la sabiduría de Dios nos da un balance. Solo la sabiduría de Dios nos da orientación cuando usted y yo nos sintamos a veces desenfocados, perdidos, confundidos en la etapa en que estamos viviendo, Luis. Amén. Porque usted está en una etapa, hermanos, que Luisito, yo no sé hace cuánto dejó usted de ser joven, pero usted ya entró en una etapa y entonces usted cuando está en esa etapa, uno se siente, dice, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de mi vida? Pagar recibos, pagar la casa, criar a los hijos. ¿Qué sigue? Hermanos, pero se necesita, ¿sabe qué? Sabiduría. Madurez no solamente es alcanzar la edad adulta, porque hay, vea lo que quise decirlo en esta expresión. Tantos hay como tontos hay. ¿Es cierto o no? Tantos hay como tontos hay. Lo que quiero decir, hermanos, con esto es que tanta gente que no saben cómo vivir y que malgastan sus años. Porque, hermanos, llegar a cierta edad de vida, hermano, no significa que usted es maduro y que usted es sabio, es la verdad. He visto tantas personas más bien que llegan a cierta etapa de sus vidas y, hermanos, más bien, ¿sabe qué? Uno dice, ¿cómo es posible que sean tan viejos y que sigan siendo tan, mejor me guardo la palabra, ¿ah? Viven como cometiendo los mismos errores? Viven sin sentido, dan vueltas en círculo. Ellos creen que van a ser felices con un golpe de suerte. Piensan, ay, si tan solo llegara un golpe de suerte a mi vida. Eso solo se ve en las películas, casi. Ay, si tuviera un tío millonario de Europa. Eso solo en las películas se ve. Que me dé una herencia. Ay, si yo pegara a la lotería. Piensen que un golpe de suerte los va a cambiar. No, hermanos, ¿sabe que el dinero va y el dinero viene? Y ¿sabe que se ha comprobado? Que la mayoría de personas, hermanos, cuando les cae un montón de dinero, así como les vino, así lo gastan, porque nunca tuvieron la madurez de saber manejar el dinero que tuvieron. Entonces, como llega, hermanos, así se va. No es eso lo que usted necesita. Usted lo que necesita a su edad madura es, diga conmigo, sabiduría. Enséñanos, haga su oración así. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Dice Salmo 90 al 12, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que haya la sabiduría, Proverbios 8:35, el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Necesita sabiduría.
A cierta edad queremos vivir bien, confortablemente. Se cree que algunos han logrado sus sueños, que se luchó mucho para ser feliz. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos hemos dado cuenta que muchas personas llegan a la etapa que pensaron que tenían que llegar para ser felices y no lo lograron. Es una amarga lección para el ser humano, porque la verdadera dicha solamente viene de Dios. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Escucharon? Por eso el Señor Jesús dijo que halló en el rollo hacer tu voluntad, que dice, me ha agradado. ¿A dónde están las personas que están en la edad, que son adultos mayores? ¿Cómo se le dice? Edad de oro. Ciudadano de oro. ¿A dónde están los ciudadanos de oro de esta iglesia? Tengo un grito de júbilo. Son ciudadanos de oro. Yo casi llego ya. Son ciudadanos de oro. ¿Saben por qué? Porque lo que pesan valen en oro. Aleluya. Mire qué buena flor le eché, hermana Marta. Y hay una palabra para ustedes en el Salmo 71, del 1 al 9, para ustedes, siervas y siervos. Qué linda palabra. ¿Sabe cómo está escrito? La oración de un anciano. En ti, oh Jehová, me he refugiado a esa edad. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Digan conmigo, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos oran así? Vea qué lindo lo que dice el Salmo 71, 17 al 20, y ya casi concluimos. Dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Qué hermoso saber que Dios pensó hasta en la edad de la ancianidad y puso este salmo para que nosotros entendamos que hasta ese momento, hasta cuando culminemos nuestra historia, el Señor está con nosotros. Es cierto, ya no seremos los mismos a esa edad. Nuestras capacidades, nuestras facultades van a mermar. Es más, es cuando más vamos a necesitar de Dios. Cuando usted se sienta más frágil. Cuando nos encontremos tal vez más solos que nunca. Cuando ya los hijos no estén con nosotros en casa. O cuando ya no esté tal vez, en algunos casos, la compañera o el compañero de vida. Y cuando en nuestros pensamientos estemos solos pensando todo lo que hemos vivido, con nostalgia viendo los años que pasaron, las etapas de nuestra vida, como si fuera una película que pasó. Lo que hemos alcanzado,
y lo que hemos perdido. Y solamente estamos ahí. Solo estamos ahí. Esperando esa dulce voz de Dios que nos llame para partir y estar con Él por la eternidad. Así llegará esa etapa, queridos hermanos. Es como si estuviéramos sentados en una mecedora donde podemos mecernos y apoyarnos confiando solamente en Él, que Él tiene el control, que Él nos ama, que Él nos cuida. Toda una vida veremos hacia atrás y diremos, si nos agarramos de Dios, valió la pena haber caminado de la mano con Dios y descansar el día que muramos en los brazos de nuestro Padre, que nunca me abandonó y que me amó hasta el fin de mis días. El Dios de mi niñez, el Dios de mi juventud, el Dios de mi madurez, el Dios de mi vejez, siempre ha sido y serás mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, cierren sus ojos. Denle gracias a Dios por su vida. Cuando nosotros vemos, a veces en la noche que sale y vemos pasar y vemos donde pasa en el espacio meteorito ahí, decimos cayendo, ¿cómo se le dice? ¿Una qué? Cuando la gente pide un deseo. ¿Ah? Una estrella fugaz. Una estrella fugaz. Así fue la vida, como una estrella fugaz. Como un sueño que pasó tan rápido. Pero con Dios absolutamente valió la pena y todo fue lindo porque Él llenó nuestra vida. Él trajo lo que tenía que traer en nuestra vida. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, tus diferentes etapas. Dele así, dígale, gracias mi Dios por darme esta vida. Enséñame a saber vivirla. Y dígale al Señor, yo quiero vivir mi vida, pero no lejos de ti. Quiero vivir mi vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Guarde esa palabra en su corazón. Porque vamos, alza la voz. Naciones de la tierra, dice la palabra en Isaías, cantar a Jehová con alta voz, porque Él está haciendo cosas maravillosas. Regocíjate y danza, porque Dios es grande en medio de ti. One, two, three, hop. Grita. El universo ansioso está esperando
este momento hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria.